Vamos a buscar en 2 Corintios. Yo voy a tocar unas cuantas citas y quiero ir bien despacio para que podamos entender lo que el Señor preparó para nosotros esta noche. Y quiero primeramente hacer una oración, si se pueden poner sobre sus pies. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú, Dios mío, Señor, nos viene a visitar, Dios mío, cada vez que invocamos tu nombre, Padre, porque tú no moras en una pared, Señor, sino que donde te llaman, allí tú estás, Padre. Y en esta casa, Señor amado, te ha placido venir y morar con nosotros, Señor, aleluya. Y te damos alabanza a ti, y a ti te damos toda gloria, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú usando mi boca, Padre, para que yo hable, Señor, a tu pueblo de parte tuya. Y que seas tú, Dios mío, preparando el corazón, Señor, porque yo sé que no es fácil entender esto, mi Dios. Yo sé, Señor, que muchos quizás no quieran recibirlo, Padre, pero tú en tu infinito amor y en tu misericordia prepara el corazón de tu pueblo para que reciba tu palabra, Señor, para que la entienda, Señor, y para que la atesore, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 2 Corintios, ¿no se sienten? Capítulo 11, verso 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Ahora sí pueden tomar sus asientos. Y yo quiero que los niños, comenzando, noten lo primero que quiero que veamos aquí. Dice que nadie puede sorprender si aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Y él dice, pero eso a mí no me sorprende, eso a mí no me maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como un ángel bueno. Él se hace pasar por un ángel bueno. Y oiga cómo es que lo hace: poniéndose un traje, poniéndose un disfraz, cambiándose la identidad. Y esto enseña que la fuente de todo engaño es Satanás. Y yo quiero que veamos en el libro de Juan 8:44, yo busqué la versión NTV, y dice: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, hablándole Jesús a los judíos que no creían en él. Y él dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y dice, hablando de Satanás, que él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. ¿Qué dice la palabra? Que en Satanás no hay ¿qué? En él no hay verdad. Cuando él miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, él es la fuente de donde procede la mentira. Todo el que habla mentira porque está dejándose usar por la fuente de la mentira. Yo siempre le digo a mis hijos: es mejor el castigo que tener que pedirle un favor a Satanás. Porque cuando usted habla mentira, usted le está diciendo al enemigo: te necesito, ayúdame para salir de esta situación. Es mejor enfrentar la situación y llevar el castigo que tener que pedirle un favor al enemigo, porque los favores del enemigo salen caros. ¿Usted está entendiendo? Niños, ¿me están entendiendo? Porque a veces le tenemos más miedo a la reprensión de papá y mamá que a la consecuencia de hablar mentira. ¿Verdad, niño, que cuando nosotros hablamos mentira,
tenemos que ir colocando una mentira tras otra, porque con una sola mentira no es suficiente. Digan sí o no. ¿Verdad que sí? Hay que hablar más de una mentira para poder tapar la falta, porque con una sola mentira no es suficiente. Entonces no es más fácil yo decir, mira, lo hice, actué mal y recibir la reprensión en lugar de tener que pedirle favores al enemigo. La fuente de todo engaño es Satanás. Y yo quiero que veamos los elementos que usa el enemigo para engañar. Dice que engañar es hacer creer a alguien lo que no es verdad por medio de palabras y acciones. ¿Cómo engaña el enemigo? Por medio de palabras y acciones. Y número 1 dice, y yo quiero que ustedes presten atención porque yo literalmente le voy a hacer preguntas de lo que estoy diciendo textual. El enemigo, número 1, como elemento para engañar, utiliza la misma palabra de Dios. ¿Usted está viendo esto? El primer elemento que el enemigo utiliza para engañar a la gente es la misma palabra de Dios, la Biblia. ¿Usted sabía que hay brujos que utilizan la Biblia para hacer brujería? ¿Usted sabía que el que hace daño allá afuera se cubre detrás de la misma Biblia? El enemigo utiliza la palabra de Dios para engañar. Y yo quiero que lo veamos en Mateo 4, del 5 en adelante. Y vayan leyendo conmigo. Dice, Mateo 4, del 5 en adelante. Aquí está hablando cuando Jesús estaba en el desierto y dice la palabra que allí fue tentado por el diablo. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo quiero que los niños vean lo que dice el versículo. Y yo quiero que ustedes sean sinceros y que ustedes me digan si lo que el enemigo está diciendo es palabra de Dios o no es palabra de Dios. ¿Alguien me dice si es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Oiga lo que él dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Oiga lo que él utiliza, escrito está. Eso es palabra de Dios. Ahora yo quiero que ustedes me digan, ¿dónde está el engaño? ¿Dónde está el engaño en lo que él está diciendo ahí? ¿Tú sabes? Génesis. Dime, Génesis. Cuando dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo. Y mírenlo más adelante, miren lo que dice la palabra. En el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también. La palabra también no hace una conexión con lo que el enemigo dijo. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿es verdad lo que tú dices? Yo soy el hijo de Dios. Es verdad lo que tú dices, que el Señor enviará a sus ángeles para que me guarden. Sin embargo, aleluya, no es verdad que yo tengo que echarme abajo. ¿Por qué? Porque escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. ¡Wow! Oiga cómo Jesús no se dejó engañar, porque conocía la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, qué fácil es que me engañe, porque es verdad que la palabra de Dios dice que sus ángeles me guardarán. Y yo voy a decir, bueno, es verdad, me puedo lanzar para demostrarle al diablo que Dios está conmigo. Mentira del diablo. Él es un engañador y el primer elemento que utiliza es la palabra de Dios. Lo primero que aprendemos aquí es que para no ser engañados necesitamos conocer palabra de Dios. Número 2, el segundo elemento que el enemigo utiliza para engañar es que dice que se disfraza. Se disfraza. Vamos a ver si vamos
captando. ¿Cuál es el primer elemento que el enemigo utiliza para engañar? Débora. Que se disfraza. No, el primer elemento que lo mencionamos ahora. La Biblia, la palabra de Dios. Y el segundo, que es el que vamos a hablar ahora, que se disfraza. Y yo quiero que veamos Génesis capítulo 3, en el verso 13, y dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que tú has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Oiga lo que dice Eva: la serpiente. ¿Quién según Eva fue que le engañó? Una serpiente. Pero según lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, oiga bien, que se llama como Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eva vio una serpiente, pero dentro de la serpiente estaba ¿quién? O sea que se disfrazó de serpiente para engañar a Eva. ¿Estamos aprendiendo, niños? Usa la palabra de Dios y se disfraza. Y aquí yo quiero que usted tenga ojo con esto. Dime, Naidelin. You could tell that's not a snake because I could see the horns right there. Dice aquí que el propósito del disfraz es engañar y es confundir. Oiga bien, el propósito del disfraz, cuando una persona se disfraza, lo hace para confundir, para pasar por alguien que no es. Y dice aquí que el propósito del disfraz de Halloween específicamente, dice que los que practican esto se disfrazaban de diferentes tipos de caracteres. Por ejemplo, ¿usted se ha fijado cuáles son los disfraces que son más populares en Halloween? ¿Alguien me dice? Naidelin. They're like demons. Demonios, de demonios. Yeah, like my friends are loud. Payasos, esqueletos, ¿quién me lo ve? Sí, de bruja. ¿Alguien más? Ajá. De superhéroes. De espíritus malos. Esos son como le decimos fantasmas, ¿verdad? Los disfraces, ¿ella quiere hablar? Dime. Sí, de Spider-Man, qué famoso es. Spider-Man, no sé por qué, pero a la niña le gusta Spider-Man. Pero fíjese que estos disfraces hablan por sí solos y la gente no entiende todavía. La gente se disfraza y disfraza a sus niños de demonios. Y ellos no entienden lo que están haciendo, señores. Para que usted vea cómo el enemigo ciega a la gente de tal manera que uno hace cosas solo porque la corriente, por seguir la corriente, porque los demás lo hacen y se ve bonito, pero no sabemos el trasfondo del asunto. Pero el pueblo de Dios debe de ser distinto, porque nosotros no podemos actuar en ignorancia. Nosotros tenemos que saber qué significa todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios. A mí no me importa si le agrada a los Estados Unidos. Yo lo que quiero saber es si lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios. Amén. Y dice aquí que en aquel tiempo, déjenme explicar lo que significa, cuál es la fuente, el origen de Halloween. Dice que esta celebración pagana, y pagana significa que adora a dioses falsos, dice que se origina o tiene sus raíces en el antiguo festival celta.
celtas son gente de Irlanda y Gran Bretaña. Oiga, ¿de dónde viene eso? De Irlanda y Gran Bretaña. Y dice que los celtas, como se le llamaba, creían que cuando llegaba el día conocido como Samhain, los espíritus venían a su ciudad para atormentarlos. Oiga la creencia que tenía esta gente. En un día específico, ellos entendían que ese día los muertos se levantaban de sus tumbas y venían a su ciudad para atormentarlos. Y ellos hacían una celebración para poder contrarrestar esto. Y yo les voy a explicar ahora en qué consistía todo lo que ellos hacían. Porque número uno dice que se disfrazaban para que cuando los malos espíritus vinieran, ellos pudieran escabullirse dentro de los espíritus y no ser reconocidos. Por eso es que se vestían de demonios. ¿Estamos entendiendo? La creencia era que se levantaban los muertos y ellos querían confundir para que los muertos no los atormentaran, y por eso se vestían de la misma manera que ellos, para ser confundidos dentro de los malos espíritus. Yo sé que tienen las manitas levantadas, pero quiero continuar. Y dice que el enemigo utiliza trajes inofensivos, como decía el Spider-Man, los muñequitos, los superhéroes, para poder atraer la atención de los niños. Fíjense lo que dice Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay una imagen ahí, mírenla ahí. Vienen vestidos de oveja. Y cuando vamos a la Biblia, la oveja tiene un significado. La oveja simboliza obediencia, simboliza humildad. Es un animal indefenso. Y fíjese cuál es el traje que el enemigo utiliza para engañar. Para que lo miren como alguien inofensivo, como que eso no es nada, como que eso no te va a hacer ningún daño. Porque si el enemigo se presenta como un lobo feroz, ¿usted cree que se van a acercar? ¿Qué va a pasar? Vamos a salir corriendo, ¿verdad que sí? Todo el que ve a un lobo sale corriendo porque sabe que le puede hacer daño. Pero cuando usted ve una oveja, usted se acerca confiadamente porque usted cree que no le va a hacer ningún daño. Eso mismo fue lo que pasó con Eva. Y en este caso, el enemigo utiliza los muñequitos que a nuestros hijos les gusta, para que ellos piensen que eso es algo inofensivo y llamar la atención de ellos. ¿De qué otra manera el enemigo engaña? Yo quiero que veamos lo que dice aquí en 1 Corintios 10, del 18 al 20, versión NTV, porque la creencia era que se levantaban los espíritus, pero nosotros como creyentes sabemos que los muertos no salen. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que los muertos no salen? Levante la mano. ¿O usted cree que los muertos salen y que les jalan la pata? Hermano, los muertos no salen. El que se murió, se murió. En Dominicana dicen otra cosa: el que se murió, se murió. Pero lo que sí salen son los demonios para engañar a la gente. Y yo quiero que lo veamos en 1 Corintios capítulo 10, 18. Dice: piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? Dice Pablo. ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. No existen ídolos, existen demonios. No existen muertos, existen demonios. Y
cuando nosotros celebramos Halloween sin darnos cuenta, le estamos haciendo culto a Satanás y a los demonios. Y por eso es que te enseñamos que no celebres, que no vayas con tus hijos, que no le compres el trajecito, porque sin darte cuenta le estás rindiendo culto al diablo y a sus demonios. ¿Estamos entendiendo? No es una prohibición, es un consejo lo que Pablo dice. Lo que yo no quiero es que ustedes se hagan parte con los demonios. ¿Pero por qué lo hace así el enemigo? Para atraer la atención de la gente. Porque desde el principio, si usted lee todo el capítulo 4 y mira la conversación entre Satanás y Jesucristo, ¿cuál era el propósito principal de Satanás? ¿Alguien sabe? ¿Qué fue lo que el enemigo le dijo? Si te postras, ¿y qué? ¿Ustedes no han leído ese capítulo? ¿Lo han leído, sí o no? Yo sé que tienen el tapaboca, pero eso no impide que hablemos. ¿Han leído el capítulo 4, sí o no? Sí. ¿Verdad que dice, si te postras y me adoras? Todo lo que el enemigo quería era que Jesús lo adorara. Por eso le ofreció tantas cosas. Y por eso a nuestros hijos le ofrece dulces. Para que lo adoremos. Ese es un regalo envuelto, como yo siempre digo. Amén. Ok, Sam, dime. So what I was gonna say was, when you're celebrating Halloween, you're just making the devil strong. Amén, amén, And amén. since they didn't serve him, since God didn't serve him, he wants us to serve him. Exacto. Él quiere que nosotros le sirvamos y va a usar todo lo que él necesite usar para engañarnos y que terminemos adorándolo. Y dice aquí, ya casi terminando, que el enemigo utiliza un arma que siempre le va a dar resultado. Yo quiero que ustedes vean cómo cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ¿por qué el enemigo no engañó directamente a Adán? ¿Por qué utilizó a Eva para engañarlo? ¿Por qué a Eva y no a Adán? Primero él. Porque él vio que ella era débil. Tremendo. Ajá, Kimberly. Porque ella era nueva. ¿Ella era? Oh, ella era nueva en el huerto, sí, también. Sí. Ujú. No, pero es cierto. A los nuevos el enemigo lo engaña más fácil. Sí, un momentito. Si tú puedes repetir, Madeline, la respuesta de los Ok, porque sí. abajo no le escuchan y tampoco ayer. Ay, sí, verdad, sorry, se me fue la... Dime, Naidelin. You guys looking what I think is that because Esau at first looking at the tree, he thought that it would be great to trick her because she was looking at the tree and Adam was somewhere else. Say it again. Can you take your mics? It's on. He saw her, probably he saw her standing by the tree and looking at them since God didn't tell him to eat them. Ajá, And también. wait. And then Adam was someone else, with someone else, and he thought it was good to trick her because he was looking at the tree. Por estar de curiosa, dice Naiden, porque estaba de curiosa mirando los árboles que no tenía que mirar y él le engañó, amén. Pero algo que podemos notar es que dice la palabra, hablando Pablo, que el enemigo le engañó porque era una mujer inocente. Oiga lo que dice Pablo, la engañó porque ella era inocente. ¿Y qué son los niños? ¿Verdad? Entonces, por ahí es por donde él se mete, por lo que le es fácil llegar, por lo inocente. ¿Y cómo hizo con Eva? ¿Qué fue lo que le ofreció que se veía apetecible? Y aquí vamos a ver el tercer elemento, perdón. El primer elemento, ¿cuál era? Para engañar, que utilizan la Biblia. ¿Alguien más? El segundo elemento, ¿cuál era? Génesis. El disfraz. Ajá, el disfraz. Y el tercer elemento es que te ofrece algo a
apetecible, algo que cuando tú lo ves tú dices, quiero probarlo, me deleito cuando lo miro. Y en el caso de Eva le ofreció una fruta, pero en el caso de los niños, los dulces. Caramba, cómo los niños se deleitan cuando llega Halloween, porque hay muchos dulces. Pero yo quiero que los niños sepan que no hay que esperar Halloween para poder comer dulces. Y yo sé que a veces los padres tenemos culpa porque estamos ahí diciéndole, no coman tanto dulce. Pero enséñenle a sus niños que para disfrutar del dulce no hay que esperar celebrarle un culto a Satanás. Para disfrutar de los dulces, usted puede hacerlo en cualquier momento. Amén. Ustedes están como callados, me ponen nerviosa. Y dice que el enemigo hizo que Adán y Eva salieron del huerto de esa manera, engañándola. ¿Cómo? Se disfrazó de serpiente. Número 2, le dijo a Eva, utilizando la misma palabra de Dios, la tergiversó. Y número 3, le ofreció algo apetecible. Y yo creo que usted mira que le queda al lado y dígale, wow, pero él usa lo mismo siempre y lo engaña como quiera. Siempre usa lo mismo y como quiera nos engaña. Wow, tremendo. Y ya para terminar, los hijos de Dios. Oiga bien, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Porque yo voy a hablar con hijos ahora. Levánteme la mano si usted es hijo de Dios, los adultos también. Si usted es hijo de Dios, yo voy a hablar con usted ahora y yo quiero que usted deje su mano levantada. Declárelo conmigo. Los hijos de Dios celebramos la vida, no la muerte. Vivimos la verdad, no la mentira. Andamos en luz y no en oscuridad. Amén. Y ya para terminar con esta cita de Efesios capítulo 5, 11 de la versión PRT, donde dice, no participen de los actos sin fruto que hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlo. Oiga lo que dice la palabra, no participen de los actos que hacen la gente que vive en oscuridad, más bien desenmascárenlo. Cuando dice desenmascárenlo, me está diciendo a mí que le quite ¿qué? Que le quite la máscara. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. O sea que tenemos una responsabilidad de hoy en adelante de decirle a la gente que lo que está haciendo no está bueno. Decirle a la gente, no para juzgar, porque tenemos que entender que usted y yo somos hijos de luz, ellos no. Pero usted tiene que decirle a la gente cuando le ofrece el dulce, o cuando quieren, por ejemplo, en la escuela, que quieren poner a los niños que, wow, ahora que estamos cogiendo la clase en casa, le quieren inculcar a los niños que celebren Halloween, y eso es parte de la enseñanza, y los ponen a hacer el dibujo de ¿cómo se llama esto? La calabaza. ¿Tú lo hiciste? La calabaza, yo voy a preguntar ahora de la calabaza, dime, ¿sabes? Sí, el Día de los Muertos se celebra el mes próximo ya. Pero bajen las manos, yo le voy a hacer las preguntas ahora. Pero dice aquí que nuestra tarea no es participar, sino desenmascarar. Y hacerlo a la luz de la palabra. Y dice aquí, en el verso 13 del capítulo 5 de Efesios, esto lo dice la Biblia, no es algo que yo digo, lo dice la Biblia. Dice, todo lo que se expone a la luz queda en la claridad. Se puede ver con claridad, perdón. ¿Cómo ve usted Halloween sin la palabra? Sea sincero. Cuando yo vine a este país, nunca me llamó la atención participar de que salieran a recoger candy, pero lo veía bonito, lo veía algo normal. Pero cuando lo vi a la luz de la palabra, dije, wow,
tremendo engaño, tremenda alma que está utilizando el enemigo, y lamentablemente muchos cristianos están cayendo en esa trampa. Y yo quiero hacer las preguntas, y solamente tengo 4 incentivos aquí, y lo digo porque no quiero que los niños se sientan mal, porque no a todos le va a tocar, y vuelvo y repito que solamente lo hago con la intención de captar la atención de ustedes, porque trabajar con niños no es fácil. Yo sé que no es quizás mi arte, pero lo hago con mucho amor. Número 1, ¿cuál es la fuente de todo engaño? Si usted no tiene la respuesta, ¿cuál es la fuente de todo engaño? Primero tú, ven. El diablo. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Ok, la otra pregunta es, y tienen que decirme todo lo que mencionamos. ¿Cuáles son los elementos que el enemigo utiliza para engañar? Ay, dame un chance, que tú te la sabes toda. Número 1. La Biblia. Número 2. El disfraz. Ajá, y número 3. Ya casi lo tienen. Una pizza. Vamos a ver, ella se lo tiene que llevar, ¿verdad? ¿Cómo fue que le engañó a Eva? Él hizo 3 cosas con Eva, ya tú dijiste 2. Primero, la engañó disfrazándose de serpiente, ¿verdad? Luego tú dijiste que hizo ¿qué? Que utilizó la Biblia. Ajá, y luego, ¿qué más le hizo? En la pantalla. La dijo que comía el árbol. Amén, Diana. Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Esa palabra es muy difícil para Amén, amén. Pero recordemos algo apetecible, algo que nos llama la atención. Número 3 dice, ¿qué significa Halloween? Y aquí yo no lo dije, pero ella parece que se lo sabe. Nadie dice, yo te cojo a ti. Tú eres mi hija. En el engaño del Te lo voy a aceptar porque yo no dije el significado de Halloween. Sí, pero es el engaño de Satanás, ¿sabes? Pero lo que significa Halloween es víspera de todos los muertos. Y la última pregunta dice, ¿cuál es el propósito del enemigo usando Halloween? Nadie anda con el piqui. But I'm gonna put someone else for it. I'm gonna put the present for someone else. I swear. Santo, 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 santo. Come on, please. ¡Que la corra el público! ¿A quién escojo? Ayúdenme. ¿A quién? A Kimberly. A Rosalind, ven. ¿Cuál es el propósito del enemigo con Halloween? Engañar. El propósito del enemigo es engañar, pero acuérdate, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando comieron del árbol? Se comió. ¿Y qué pasó cuando se comió la manzana? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hizo Dios? ¿Se enojó con ellos? No. Sí, Dios se enojó con él y le dijo, se me van de mi casa. ¿Le dijo? Sí. Ah, entonces lo que el diablo quiere es que nos vayamos de la casa de Dios y por eso me engaña, ¿verdad? Amén.